Hola, ¿cómo están? En esta ocasión que estamos automatizando esta didáctica de la ciencia de datos y la matemática en la Universidad de Antioquia, queremos siempre poder hacer gráficos interactivos con Plotly. Entonces automatizar el uso de esta librería para ciertos gráficos sencillos. Entonces aquí queremos crear la función a través de la función def, una función de Python para la que decimos hacer gráfico interactivo. ¿Y qué es lo que le debe entrar a esta función? Pues le debe entrar un data frame. Entonces le debe entrar un data frame. Entonces le debe entrar un data frame y usted le debe de indicar de pronto podría ser mejor de pronto así como está diseñado, como el índice de la columna y el índice de las columnas a graficar. Entonces a través de un par ordenado, por ejemplo. Entonces podría ser índices de las columnas a graficar, columnas a graficar. Aquí a graficar, entonces que le entren nada más esas dos cositas. Esos índices, aquí le ponemos, como un input. Entonces le pones triple comillas. Ahí no, esta parte no me gusta cuando haces ese autocompletado. 2, 3 y aquí le pones enter para poner comentarios en que pueda hacer cambio de línea, y aquí le pones un input para especificar qué es lo que va a entrar. Entonces que le entra un data frame y el índice de columnas. Aquí le decimos pues entra es el nombre del data frame, no, sino un data frame, una estructura de datos a graficar. Pues la entrada es una tabla de datos como data frame para graficarlo, y lo otro que entra es los índices como par ordenado. Lo puedo dar como una tupla. Entonces los índices de las dos columnas a graficar como un par ordenado o tupla de Python Entonces así ¿cómo hacemos para que él tome toda esa información? Bueno, después importen un PyPandas y Plotly, aunque yo creo que para este gráfico no necesitamos a NumPy, entonces le podemos quitar este. Necesitamos a Pandas para poder trabajar con los data frame. Y si quieres un gráfico de líneas, hoy queríamos hacer el gráfico de líneas, entonces vas a tomar vas a crear una figura, un objeto figure con de plotly.express como px, tomas la función line para gráficos de líneas, y ya aquí le pones relación entre pues aquí le pones entre la columna 0 y la columna y. Aquí por ahora todavía no automaticemos esa otra parte que la podemos también automatizar para que eso pueda traernos todo para cada columna del data frame. Nos meta aquí también en el mensaje, nos meta también el nombre de la columna. Entonces acá aquí le ponemos pues que ese data frame que entra, entonces va aquí. Entonces aquí le pones data frame, ese data frame que entra, data frame, y de ese data frame vamos a tomar la columna 1, entonces para x, entonces aquí le ponemos data frame
punto keys de 0 para dar la columna de índice 0, para tomar la columna de índice 0 como X y la de índice 1. Bueno, entonces esos índices aquí va índices, índice, aquí le ponemos lo que entra, índices, columnas a graficar, columnas a graficar, y va a tomar la primera componente de los índices a graficar, y luego aquí va a tomar también data frame, y aquí va el índice del segundo índice. Entonces índices, columnas a graficar, y aquí ya le ponemos el segundo índice. Entonces el segundo índice es indexado en Python con el 1, y ya con él lo grafica, y esta instrucción lo convierte en un HTML, pero bueno, aquí no lo vamos a utilizar, entonces vamos a ponerle en un comentarizamos y fig.show, y con eso ya termina la función, y no tiene que esta función de Python retornar nada. Y aquí le cambiamos lo de la indentación, aquí le cambiamos también la indentación, los 4 espacios, aquí también, y aquí que me lo borró, Dios, aquí, y aquí también. Entonces identamos, bueno, pero mejor identamos con el tabulador, que se nos dio con el tabulador, y aquí ya para este también, y para este. Pues aquí ya creamos la función y ahora la vamos a llamar. Pues aquí llamemos a la función a hacer gráfico interactivo, démosle el data frame. Entonces ahorita le damos 1 y los índices, pues coma, los índices dados a través de una tupla de esta manera. Entonces ya nos quedó automatizado el proceso, y ya lo vamos a poner a ver cómo funciona para los gráficos interactivos en la visualización que queremos arriba. Entonces nos llevamos este código para hacer la prueba hoy en este mismo video de si esto funciona, para seguir en todas las clases de enseñanza del Machine Learning y el didáctica de la matemática, teniendo este automatizado. Entonces acá nos vamos a ir para la parte en la que enseñamos a hacer, vamos a enseñar a hacer histogramas, diagramas de barras, cajas y bigotes, y nos falta también el scatter plot, los diagramas de dispersión y el gráfico de líneas. Entonces también aquí vamos a poner que nos queda faltando. Aquí también vamos a hacer el diagramas de dispersión, diagrama de dispersión o scatter, y acá los diagramas de línea, diagramas de líneas. Bueno, entonces aquí le pegamos esos diagramas de dispersión, los vamos a hacer también con Plotly, y esos diagramas de línea también, pues, para poder probar esta función, a ver cómo nos funciona, cómo trabaja. Y ahora control S, y nos vamos bueno, dentro de este proceso de consolidar un modelo de clasificación, recordemos que esto es lo que queremos hacer acá, es constitución de un modelo de clasificación binaria para predecir a partir de 2 parámetros meteorológicos si el municipio es Caucasia o Yarumal. En este caso los parámetros meteorológicos queremos que sea o temperatura y presión o temperatura y humedad relativa.
Entonces, utilizando Visual Studio Code y datos de anticamera social, lo que puedes capturar a través de este código de barras, este código QR, esa página en la que queremos promover el uso de ella. Para aprender a modelar, te invitamos a que te preguntes esos conocimientos previos, te evalúes si los conoces, que es el de los conceptos de Machine Learning, que es clasificación en Machine Learning, que es clasificación binaria y cómo se diferencia de la clasificación multiclase, que son máquinas de soporte vectorial, que es una máquina de soporte vectorial, y cuál es el objetivo principal de una máquina de soporte vectorial, y qué son los vectores de soporte y por qué son importantes, y explica el concepto de margen en una máquina de soporte vectorial, entre otras preguntas. Y ya para empezar, entonces se muestra a través de un mapa conceptual que queremos ir de a obtener los datos, a explorarlos, luego dividirlos, entrenar el modelo y evaluar el modelo. Entonces, para obtenerlos, tomamos anticamera social, unos datos que ya hemos bajado previamente, y aquí ya no los baja, y cuando los baja yo puedo decirle, pero muéstramelo. Entonces escribo Caucasia y él me muestra que esos datos son estos que tienen este atributo no nombrado y la fecha, nombre completo, el estado, temperatura, presión y humedad relativa. Y entonces aquí decimos, bueno, pero de Caucasia, borremos tome nada más para esta clasificación a temperatura, presión, nombre completo, aunque también podemos tomar fecha. Entonces tomamos también fecha como cadena de caracteres, que le ponemos coma para separar los datos en esta lista de Python, y así nos muestra que le decimos, bueno, ¿y cómo quedó? Bueno, pues entonces Caucasia, pues aquí le ponemos, miren cómo queda, que ya tenemos fecha, temperatura, presión y nombre completo, y una columna de indexación que él pone por defecto, indexando desde 0 hasta, en este caso, 73.685, para decir que son 73.685 datos u observaciones tomados por la estación. También podemos hacer una visualización tabular. Entonces aquí le podemos poner una primera síntesis de los datos. Entonces, primera síntesis tabular de los datos con el método info, y nos va a permitir esta síntesis decirle, bueno, es que vea, fecha es un dato es una variable de tipo cadena de caracteres, por eso lo pone object, es decir, es una variable categórica. La temperatura es una variable numérica continua, la presión es numérica continua, el nombre completo es cadena de caracteres. Bueno, de pronto también hubiera sido bueno coger la humedad para que viéramos de que es una variable numérica discreta. Entonces él la modela como variable tipo int y el tamaño del dataset. Y así, entonces este método le permite al estudiante ver qué variables son categóricas y cuáles variables son numéricas, continuas o discretas. Entonces le permite discriminar y sacarlas, entre otras inferencias, que le ponemos inferencias, y es que hay dos variables categóricas, que son la fecha y el nombre completo de la estación. Hay dos variables categóricas, y otra es que son, bueno, pues que son la fecha y el nombre completo de la estación, y hay dos variables numéricas continuas, que son la temperatura y la presión, y hay dos variables numéricas continuas que son la temperatura y la presión, que son
la temperatura y la presión, y eso le permite al científico de datos decir, bueno, y cuando vaya a graficar estas variables, pues cómo las debería graficar. Entonces, para las categóricas, diagramas de barras, por ejemplo, y para las numéricas continuas, histogramas. Entonces, que eso le permite, le va sugiriendo cómo debe hacer la visualización. Entonces, este resumen tabular no sugiere cómo debemos de hacer la visualización, no sugiere cómo debemos de hacer la visualización de los datos, la visualización gráfica, gráfica de los datos aquí que nos están mostrando. Entonces, vamos a ver la intención de esta. Luego seleccionamos los predictores para este caso, como X, un arreglo de X, y es de tomar de Caucasia la temperatura y la presión, y el Y, que es de la variable municipio o nombre completo, tomar entonces así como arreglo en un país de esta manera. Pues aquí ya tenemos predictores, y esos predictores también de una vez después ponerlos ambos como arreglos de NumPy. Entonces aquí nos lo muestra que uno está como data frame y el otro como arreglo de NumPy, pero hacemos una conversión de datos a arreglos de NumPy a través del atributo value para el que es un data frame, y aquí ya entonces con eso nos quedan ambos como arreglo de NumPy, y uno puede verificar que eso está pasando cuando le aplica la función type a X y type a Y. Entonces así verifica que efectivamente ambos son arreglos de NumPy, y así trabajan mejor así se les entrega acceso mejor a los algoritmos de Machine Learning predictivos, porque ellos trabajan con arreglos de NumPy preferiblemente. Entonces aquí es lo que hicimos fue verificar que hemos dejado predictores y etiquetas en forma de arreglos de NumPy para poder preprocesar con Sklearn, preprocesar y modelar con Sklearn, para poder preprocesar con Sklearn. Bueno, entonces acá luego miramos aquí de lo que llevamos en el proceso, y nos dice, bueno, pues llevamos la carga de los datos y vamos para la exploración gráfica. Entonces, para esa exploración empezamos con Matplotlib y graficamos entonces la temperatura. Entonces aquí le decimos, aquí le ponemos un título de qué queremos hacer, y le ponemos plt, después de crear la figura, plt.figure, plt.title, y le ponemos bueno, pues que el gráfico que queremos hacer acá es el de un gráfico de dispersión, de temperatura contra presión, indicando qué datos son de Caucasia y qué datos son de Yarumal. Entonces estamos poniendo todos los datos donde el color es la variable objetivo. Entonces es datos a clasificar, datos a clasificar. Bueno, entonces, y aquí lo pinta, mire que como nos lo muestra bien, entonces esos datos a clasificar nos muestra que efectivamente son dos clases, que pongámosle como la figura no necesitamos que fuera tan grande, entonces lo vamos a poner de 7 por 7 y corremos de nuevo, y miremos que entonces esos datos a clasificar, mire que nos muestra acá que en este skater que los datos de Caucasia están en la parte superior derecha y los datos de Yarumal están en la parte inferior izquierda, mostrando
que efectivamente Caucasia es de mayor temperatura y mayor presión, y que Yarumal es de menor presión y menor temperatura en comparación con Caucasia. Y nos muestra que efectivamente sí existe al menos una separación lineal entre ellos, son unos datos linealmente separables. Entonces que desde acá una de las inferencias es que efectivamente la clasificación que requerimos nos indica que el clasificador que podemos utilizar es un clasificador lineal, o sea que es suficiente un clasificador lineal por la separabilidad lineal de los datos, por la separabilidad lineal de los datos, es decir, que exista al menos una recta que separe a una clase de la otra, a los azules de los naranja en este caso. Mis estudiantes les gustó que Caucasia quedara rojo, color igual red, y que Yarumal quedara en azul. Entonces vamos a ponerle aquí en honor a ellos color azul, entonces blue, y copiémoslo de nuevo. Miren cómo nos queda ya con los nuevos colores. Es como uno puede cambiar los colores, muy bueno en este scatter plot. Entonces diagrama de dispersión. Pues aquí recordemos que en una línea de comentario que este es un scatter plot para mostrar los datos a clasificar. Entonces scatter para mostrar los datos a clasificar. Entonces es que nos muestra el problema. Entonces es como presentar el problema y luego ver cómo lo resolvemos. Entonces esta es la presentación. Esto es equivalente a mostrar bueno, este es el problema de clasificación, y luego ya al final mostramos cómo quedó resuelto. Entonces aquí le ponemos un punto. Bueno, y luego que tenemos el problema, bueno, aquí son las inferencias del gráfico, una de ellas. Entonces aquí le ponemos 1, 2, 3 inferencias, y ahora el diagrama de dispersión o scatter, bueno, también lo podemos hacer con scatter plot. Entonces, bueno, pues aquí podemos decirle, bueno, ¿cuál es el data frame que queremos graficar? Pues Caucasia. ¿Y cuáles son los índices que queremos graficar? Como es presión y temperatura, nosotros esos los teníamos en qué columna. Entonces miremos, pues es que presión y temperatura en el data frame estaban de 0, 1, 2, 3. Presión y temperatura estaban de 1 y 2, o sea, de segunda y tercera columna, con índices entonces 0 para la fecha, 1 para la temperatura y 2 para la presión. Entonces pones 1 y 2 para tomar presión. Entonces aquí miren cómo nos queda ya con Plotly, una cosa súper bacana. Vamos a hacerla aquí, y entonces llamamos a la función. Pues aquí le decimos que tome las columnas 1 y 2 y hacer gráfico interactivo. Miremos cómo nos lo queda. Dice, no está el módulo Plotly instalado. Entonces le dices, pues dame terminal, nuevo terminal, reviso que estemos en el virtual environment, y le digo pip install, y le digo Plotly para gráficos interactivos. Plotly, y aquí le decimos enter, y él ya no lo instala. Ya con eso podemos hacer el gráfico interactivo, a ver cómo nos funciona, a ver si nos quedó bien la función que nos va a servir para graficar, hacer gráficos interactivos desde un data frame. Entonces aquí nos dice que ha fallado la carga. Vamos a ver, se necesita el workspace después de instalación de text int. Vamos a ver, pareciera como que hubo problemas con esta instalación. Vamos a decirle terminal. Bueno, parece que sí lo hizo satisfactoriamente. Muy bien. Entonces aquí le damos correr
y dice que hay un error de valor y nos dice que necesitamos también esta instalación nvformat. Entonces control C y instalamos ese. Entonces le decimos pip install a control shift v nvformat enter, que también le queda faltando ese paquete para poder que funcione los gráficos en Plotly. Entonces le damos ahora sí otra vez y aquí nos dice que todavía que no puede renderizar porque requiere nvformat mayor o igual a 4.2.0, pero no está instalado. Entonces le decimos, bueno, pues reinicia a ver si de pronto. Entonces reiniciamos, borramos las salidas y le damos otra vez. Entonces aquí vemos que bueno, nos dice que hacer gráfico interactivo. Pero es que estamos acá, aquí nos dice que Caucasia no está definido, ya no nos dice. Entonces porque lo reiniciamos todo, entonces tenemos que otra vez obtener los datos, hacer la filtración de los datos, hacer la filtración de los mismos, hacer la síntesis tabular y tomar los atributos predictores y las etiquetas, ver que los tenemos los dos, luego convertirlos solo a arreglo de NumPy, luego verificar que efectivamente nos quedaron como arreglos de NumPy ambos, aquí ver el mapa donde vamos, luego aquí graficar el problema. Entonces todos los datos, todo el problema que creemos que es separar estas dos clases, la roja del azul, con una recta o función lineal. Aquí ahora sí el gráfico con Plotly dice que cargando, y ahora sí parece que lo estuviera haciendo, y aquí no lo hizo, pero lo hizo, fue un gráfico de líneas y queremos es un skater. Entonces aquí le pones es no line sino skater, queríamos era un skater, y aquí ya nos graficó, miren, las dos clases como gráfico, solo que entonces nos quedaron las dos clases pero del mismo color. Entonces ya miren como lo de la interactividad, como nos muestra temperaturas. Entonces aquí nos muestra que las temperaturas en Caucasia son de 26 grados, por ejemplo, 29, aquí de 34, entonces que se mueve en un rango de más o menos 22 a 34 grados. Y para que te quede por separado, entonces ya lo que puedes hacer es llamar la función para seleccionar el data frame solamente para Yarumal y solamente para Caucasia. Pero entonces esta vez lo voy a dejar hasta ahí, pero lo podemos mejorar aún más este gráfico interactivo y mostrar que efectivamente la otra parte nos queda en un rango de temperaturas de 12 a 22, que son las temperaturas de Yarumal, y que ya en el eje vertical vemos que las presiones están por debajo de 800 para Yarumal y por encima de 1000 para Caucasia. Ya después como que los diagramas de líneas que los podemos hacer para la fecha. Entonces aquí es donde vamos a ponerle que del data frame de Caucasia queremos la fecha con respecto a temperatura. Entonces la fecha es el 0 y la temperatura es el 1, y miremos que nos muestra este hermoso gráfico de líneas. Pero aquí nos muestran los dos, porque nos muestra los de Caucasia y los de Caucasia. Bueno, en realidad nosotros ya aquí llamamos Caucasia, pero era en realidad Caucasia y Yarumal, porque aquí están los dos datos. Entonces nos muestra el gráfico de líneas, pero de los dos. Entonces queremos completarlo. Entonces ya en el siguiente video les vamos a mostrar cómo separarlo para que nos queden estos gráficos de líneas mucho más bonitos. Y ya luego seguir con los histogramas. Yo creo que con Plotly también vamos a buscar acá como tipos de gráficos con Plotly. Type graph with
Plotly, para que nos dé la lista de los tipos de gráficos que se pueden hacer. Entonces, para ver que podamos cambiar en Plotly ya no solamente los gráficos de líneas en Skater, sino también los gráficos de barras, bar chart y pie chart y bubble chart, y miren que también nos dan los box plot y los histograms y los displot. Entonces, que esto lo vamos a necesitar. Muchas gracias. Instalar cosas.